Perfecto, ya estoy grabando. Buenas tardes, somos el equipo 2 conformado por Daniela García, Esteban Pérez y su servidor Sergio Raúl Hinojosa Pérez. Por parte de la materia de género, sociedad y derechos humanos, vamos a impartir la entrevista a la académica feminista que viene siendo la maestra Odil Cortés. Muchas gracias por su participación. Eh, Muy bien, comenzamos con la primera pregunta, maestra. Desde su experiencia como académica feminista, ¿cómo cree que la genealogía del feminismo en América Latina ha influido en la forma en que hoy comprendemos la lucha por los derechos de las mujeres? em, pues mira, creo que hoy lo que estamos, bueno, a ver, voy a regresarme, ¿no? Hay un tema ahí de derechos humanos. Creo que cuando hablamos de género solemos pensar que estamos hablando específicamente solamente de las mujeres y falta, es necesario regresarnos un poco para recordar que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Em, no todas las personas tienen acceso a los mismos derechos y conforme eso ocurra es que necesitamos entender esta lucha de los derechos como una lucha diferenciada. Creo que específicamente en América Latina tenemos una doble preocupación, ¿no? No nada más por los procesos de machismo o de violencia patriarcal, sino también por los procesos de decolonización. Entonces, una de las cosas que para mí es más notorio en América Latina y a lo mejor en África, ¿no? Pero creo que más en Latinoamérica, es hablar de un feminismo decolonial. Cómo alejarnos no solamente de las lógicas machistas, sino también entender que aún dentro de las mujeres existen de todos modos estos movimientos patriarcales que se replican a partir de la colonización. Y no es lo mismo la lucha de una mujer blanca que de una mujer afrodescendiente, de una persona o de una mujer que trabaja en, ¿no? este trabajo doméstico versus una mujer que está en el sistema corporativo. Ok, muchas gracias. Sí, es muy cierto que debemos de tener en cuenta todas estas variables que pueden afectar o crear una percepción diferente de los derechos humanos. Ok, ok. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la hará mi compañera Daniela García. Hola, buenos días. Mi pregunta es, Marcela Lagarde habla sobre la importancia de la sororidad como un pacto político y ético entre mujeres. ¿Cómo cree que este concepto se aplica en el ámbito académico y en la construcción del conocimiento feminista? Voy a empezar haciendo un pequeño disclosure porque, o disclaimer más bien, porque yo no soy como tal, o sea, yo no me considero académica, honestamente, ¿eh? O sea, yo estoy mucho más enfocada, así como profesora, pero enfocada en la vida, pues, corporativa o en la vida profesional en el aspecto de feminismo. Pero sí creo que como profesorado tenemos una deuda pendiente en sororidad, en este caso, para que las mujeres busquemos citar a más mujeres, ¿no? Justo una maestra que también de esta clase, no sé si ustedes lo ubican, Megumi Terui, nos decía que ella siempre, esa es su pequeña lucha desde su espacio, ¿no? El cómo en su tesis doctoral, en sus esfuerzos académicos, busca citar a más mujeres, o por lo menos siempre asegurarse de tener primero a una mujer. Incluso cuando el libro está escrito por una mujer y un hombre, mencionar primero a la mujer, porque eso no es lo que ocurre en el ámbito académico. Entonces creo que ahí hay una parte de sororidad, llamémoslo así, ¿no? En donde tenemos uno que reconocer el trabajo de las mujeres o por lo menos exaltarlo de manera más constante. Y dos, recordar que mucho trabajo académico recayó en el apoyo de mujeres que no fueron nombradas, ¿no? El famosísimo caso de los investigadores del DNA, ¿no? Crick y Watson, que no mencionaron a la mujer involucrada hasta muchos años después. Entonces, justo estaba yendo hace poquito de Einstein y cómo eh, primera esposa de Einstein tan tuvo derecho y apoyo en la investigación que él le acabó pagando por lo que le debía de ese apoyo y nunca se menciona lo que ella había hecho. Entonces creo que hay mucho en ese sentido, ¿no? Como desde el ámbito académico, rescatar la historia de todas estas mujeres involucradas en la creación de ciencia, tanto exacta como social, ¿no? Económica, y hablar mucho más de lo que han aportado. Y por otro lado, creo que esta idea del conocimiento feminista nos habla de eso, ¿no? De cómo rescatamos las contribuciones de mujeres, no solamente desde un aspecto de lógica feminista, y creo que ahí es donde empieza el tema, ¿no? Conforme pensamos el feminismo como una corriente
que corre en paralelo y no en transversal, es decir, ¿no? Pensar que el feminismo son estudios de género o estudios de feminismo, pero que no están involucrados con la biología o con la química o con la ingeniería, pues entonces pensamos que es algo que no le atañe. Y creo que ahí es donde tenemos que repensar esta lógica de construcción feminismo para pensar en una distribución igualitaria del conocimiento y de los aportes. Perfecto, muchas gracias. Sí, es muy cierto que algo que se debe de seguir haciendo es como usted dijo, o sea, reconocerle en los trabajos, en las fuentes y pues tratar de crear esta diferencia en cada uno de nosotros, porque pues con el fin de desarrollar una sociedad más igualitaria debemos de hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Bueno, para la siguiente pregunta la realizará mi compañero Esteban Pérez. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal, maestra? ¿Verdad? Bueno, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Legarde menciona el cautiverio de las mujeres como una condición estructural de opresión. ¿De qué manera considera que esta idea sigue vigente en la actualidad y qué estrategias pueden ayudar a cambiarla? Sea, creo que todavía hay una presión muy clara en algunos países, repito, no lo estoy viendo en el sector académico, pero en el sector real, en la vida real, en algunos países, Afganistán siendo la peor de estas circunstancias, ¿no? En donde hay un cautiverio de las mujeres, no con comillas, ¿no? Es muy real, o sea, es un cautiverio real donde la mujer no puede salir a ningún lado, ya no puede ni hablar en público, ya no puede mostrarse en público, entonces hay una parte ahí muy dramática, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, también creo que hay una parte más interpretativa que yo mencioné como la lógica del cuidado. O sea, para mí hoy el cautiverio de las mujeres es la expectativa de cuidado que se recae en nosotras. Y entonces, como una mujer profesionista puede ser muy buena, muy todo, pero el momento en el que tiene que encargarse de cuidados, que pueden ser en muchos de los casos maternidad, pero muchos otros el cuidado de un familiar, el cuidado de sus padres, inmediatamente desaparece del ámbito profesional, ¿no? Entonces, para mí ese es otro mecanismo en el que se hace cautiverio, como ustedes dicen, ¿no? En la lógica de opresión, y mientras no exista un sistema de cuidados que involucre al hombre, o sea, que siga está muy voy a decir que de moda, ¿no? Pero a nivel estatal está el Sistema Nacional de Cuidados, cada municipio, bueno, no cada, pero varios municipios de Nuevo León tienen un sistema de cuidados municipal. A nivel nacional se está creando el Sistema Nacional de Cuidados y sin embargo, quienes están involucradas siguen siendo mujeres. Entonces, mientras sigan siendo mujeres hablando de cómo nos pueden aligerar la carga, pues estamos mal, ¿no? Porque no es que nos aligeren nada, es que nos dividamos equitativamente el cuidado y eso hoy no está ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que ese es un mecanismo de cautiverio, como ustedes le llaman. Muy cierto, muchas gracias por la aportación. Concuerdo y creo que concordamos totalmente con usted. Un problema que tenemos en muchos países y más que nada en la sociedad de América Latina es lo que usted menciona, que el problema en la atribución de roles de género y de actividades se ve fuertemente cargado hacia las mujeres. Es una situación ya sea de cultura o de cómo se criaron las personas, pero se vuelve un problema también en un libro que leímos se llama La creación del patriarcado por Gerda Ledner, menciona que uno de los principales problemas de esta opresión viene siendo la iglesia, ya que, como usted mencionó, en el Medio Oriente, en Afganistán, en Qatar, en todos esos países donde se predica la religión musulmana, el Islam, existen problemas en donde la religión, por así decirlo, justifica estas malas prácticas y estas malas acciones que realizan las personas opresoras. Entonces, es aquí donde, aparte del patriarcado, la iglesia juega un papel que afecta mucho la situación para miles de mujeres alrededor del mundo. Yo sí, y ni siquiera diría que solo la iglesia, sino las religiones, ¿no? O sea, el concepto religioso proviene de una lógica patriarcal, la veamos como la veamos, no hay una sola religión en donde las mujeres bueno, tal vez la India y eso, ¿no? Los hindús y eso, quién sabe, ¿no? Entonces creo que la religión, por eso no, Marx no en vano decía que era el opio de la sociedad y cómo nos engañamos. Por supuesto, sí. Sí, desgraciadamente desde siempre la religión puede representar problemas para la sociedad. Vaya.
No, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta se la va a hacer su servidor. Em, el feminismo ha sido clave en la transformación de las relaciones de género. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito educativo y profesional hoy en día? Híjole, hay un chorro, ¿no? Creo que en términos educativos es que es una apuesta a largo plazo y entonces las mujeres ven truncada esa apuesta como de manera muy rápida, ¿no? Entiéndase, para poder generar un sueldo competitivo se espera que estudies por lo menos hasta los 23, 24 años, ¿no? Cuando a la par, biológicamente, y eso está del diablo, ¿eh? Pero biológicamente las mujeres son más fértiles en en esa etapa, ¿no? Entonces, yo lo veo ahora con mis colegas o no, mujeres que tenemos 40 años, que no tenemos hijos y que quienes lo quieren tener a estas alturas de su vida, pues ya están pasando aceite literalmente, ¿no? O sea, ya es bien difícil poder ser madre a los 40 por medios naturales y que no impliquen hormonearte y cosas. Entonces creo que hay una incompatibilidad clara en lo que biológicamente es el mejor momento para reproducirte y la carrera profesional de una mujer. Entonces, para mí esa es muy obvia. Em, y una vez que estás en el ámbito profesional, se tiene que estar uno, ¿no? Demostrando mucho más, seguramente lo han escuchado varias veces, las mujeres tienen que demostrar el doble de lo que saben hacer o no o pueden hacer, porque como se espera que no lo sepan hacer, entonces tienen que demostrar no solamente que lo hacen, sino que lo hacen muy bien, e incluso mucho mejor que los hombres, ¿no? Entonces, en esa lógica de la doble expectativa. Luego también la expectativa de la maternidad en las mujeres, y creo que está cambiando. Yo espero ver que su generación ya no sea una pregunta recurrente, pero a mí luego me pasa que el 10 de mayo todo el mundo me felicita porque se asume que una mujer de mi edad tiene que tener hijos. Y eso es una clara muestra de cómo la sociedad te impone un mandato de maternidad, ¿no? Entonces, el que dejemos de tener esas expectativas creo que puede ayudar al desarrollo profesional, que va a tener consecuencias, evidentemente, ¿no? Pues son menos descendencia, la pirámide poblacional, las pensiones, muchas cosas que tienen asociadas a eso, ¿no? Em, la clasiquísimo techo de cristal, pero no solamente el techo de cristal, sino la diferencia entre quienes rompen los techos y quienes nunca llegan siquiera a ellos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Dalia de la Cerda, que es una autora feminista. No es de ella, ¿no? Pero a ella se la escuché, que dice que cuando se rompe un techo de cristal es otra mujer la que recoge los vidrios rotos. Y creo que es eso lo que les decía al inicio, no olvidar que no todos los desarrollos profesionales de las mujeres son iguales. Y habemos mujeres que nos enfocamos mucho en nuestro desarrollo para los puestos de direcciones y CEOs, ¿no? Y hay mujeres que jamás van a llegar a eso porque les atraviesan otras discriminaciones. Entonces, entender que el desarrollo profesional debe de estar diferenciado y generar o buscar eliminar las brechas de desigualdad aún dentro de las mismas mujeres. Por eso la crítica al feminismo blanco, ¿no? A olvidar o pensar que cualquiera que le eche ganas va a lograrlo, ¿no? O decir que porque llegó Claudia llegamos todas, ¿no? Y recordar que eso no pues, dista mucho, mucho de ser cierto, ¿no? Em, y ahora justo hablando de Claudia, creo que, bueno, Claudia Sheinbaum, creo que una de las cosas que más me preocupan, y lo he mencionado mucho, es que estamos en un momento que se llama acantilado de cristal, ¿no? Es decir, una mujer obtiene un cargo que es muy codiciado, que es muy elevado, cuando todo está, que se cae, ¿no? Entonces es esta idea de te lo damos ya cuando todo está perdido, a ver si logras rescatar algo, ¿no? Y si falla, entonces claro, pues ya las mujeres no pueden gobernar por eso, vean lo malas que son, cuando no están en absoluto relacionado con su género, sino con que le dejamos un país ya hecho trizas, ¿no? Y así, un chorro o sea, en el mundo corporativo eso es súper común, ¿eh? La directora de Yahoo, o sea, hay muchos casos en donde eso ha pasado. Y creo que ese es uno de los principales retos también en el tema profesional, ¿no? El asegurarnos que estamos dando oportunidades cuando la circunstancia permite que crezcan y no cuando está todo perdido. Ok, ok. Muy de acuerdo. Este tema lo vamos a llevar para platicarlo con la maestra Carolina Ríos, porque sí es muy interesante. Yo personalmente desconocía de estos casos en donde se brindaba esta oportunidad, pero sin tomar en cuenta los problemas que podía conllevar el puesto. Entonces sí lo voy a platicar para investigar más del tema. Y algo que me llamó mucho la atención, que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, es acerca de cómo el contexto, las oportunidades y los privilegios de la persona, en este caso de las mujeres, pueden afectar en las oportunidades
a las que pueden acceder. Desgraciadamente podemos ver la marginación de grupos indígenas en México y cómo estas mujeres, desgraciadamente, por la falta de apoyo del gobierno y por la falta de conciencia de la sociedad, tienen menos oportunidades y menos acceso a otras oportunidades que otras mujeres de distinta rubro social podrían tener. Entonces, sí, tener esto en cuenta es muy importante para tener el amplio espectro de estudio. Ok, ok. Muchas gracias. Pasaríamos a una siguiente pregunta con nuestra compañera Daniela. Lagarde enfatiza la necesidad de repensar el papel del Estado en la garantía de los derechos de las mujeres. ¿Cómo evalúa usted las políticas públicas actuales en términos de equidad de género y qué cambios cree que hacen falta? Estamos en un momento de remediación ahí de puro parche, honestamente, ¿no? Donde estamos intentando que el business as usual, que en este caso es politics as usual, tenga parches de género, ¿no? Y entonces, conforme han llegado nuevas mujeres a posiciones de toma de decisiones políticas, pues bueno, más o menos revisitan lo que ya existe. Pero no hay una auténtica construcción de perspectiva de género desde el inicio, ¿no? Y esto es porque pues todavía no había hombres, no había mujeres, o por lo menos una perspectiva feminista desde el inicio, cosa que creo que está cambiando, ¿no? Conforme más mujeres lleguen a estos puestos de toma de decisiones, creo que la ley de paridad, ¿no? En puestos y candidaturas es una gran aliciente para que mujeres como Daniela sepan hoy que tienen una posición ahí, ¿no? Ojalá lleguen todas las mujeres preparadas, pero no es así, evidentemente, y tenemos casos como, pues, decía yo, Paquita la del barrio, ¿no? Que quería ser candidata, que en paz descanse, pero al final, pues no era, no el mejor de los escenarios tal vez, pero era la mejor, era saber que existía una posibilidad para una mujer que no necesariamente tiene que haber ni estado involucrada en la política, ni haber podido estudiar hasta la universidad, ¿no? Creo que, volviendo a eso, tenemos que recordar que nuestros gobernantes y nuestros representantes no son las mejores personas, son las personas que más nos representan. Y entonces tenemos que tener a más mujeres no educadas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que tener ahí a mujeres amas de casa y tenemos que tener, entonces ahí hay un área creo que de oportunidad importante. Ahora, sí creo que por eso lo del Sistema Nacional de Cuidados o los sistemas de cuidados estatales, creo que esto está empezando a surgir porque pues hay más mujeres en esta toma de decisiones y entendemos las cosas de otra manera, no de una manera mejor, solo vemos el hoyo que el otro no ve, ¿no? Y creo que también no se nos olvide que estamos hablando de género en un binario y no es un binario. Entonces también hay una importante posibilidad de ampliar la política pública, pues, incluyendo todos los géneros. Y no es lo mismo las expectativas iniciales de una mujer cisgénero que de una mujer trans. Entonces tenemos también que incluir eso en nuestra visión o la crítica que hagamos a la política pública. Muchas gracias, maestra. Sí, es cierto que actualmente se debe tener más en cuenta todos los géneros, no solamente eh, hombres y mujeres. Entonces, esto es algo que se debe de tener en cuenta y algo que iba a mencionar, ahí discúlpeme, se me fue el hilo. Bueno, pasamos en lo que recuerdo el comentario que iba a hacer, pasamos a la siguiente pregunta con mi compañero Esteban Pérez. Muchas gracias y disculpe. Bueno, la siguiente pregunta es, uno de los aportes de la autora es el concepto de autonomía como un pilar fundamental del feminismo. ¿Cómo cree que la autonomía de las mujeres se ha visto afectada en la era digital y en el contexto de las redes sociales? Pues creo que aumentó, o si no es que se exponenció la violencia. Y eso para mí es una de las preocupaciones más claras, ¿no? Em, por ejemplo, la ley Olimpia, ¿no? Que es una ley que costó mucho trabajo que se aceptara en términos de violencia digital, pues ahora está en una visión revisitada de inteligencia artificial, ¿no? Que no hubiéramos pensado hace 2, 3 años que se aprobó la ley, sino es que a lo mejor tiene más. Entonces creo que me preocupa mucho eso, ¿no? El cómo ha incrementado la violencia hacia las mujeres específicamente. Em, Creo que también la era digital nos puede permitir acercarnos más y generar más comunidad. Creo que eso lo hemos visto mucho más. Este concepto de sororidad, ¿no? Me queda a mí más claro
Cuando pienso en redes sociales, yo les puedo contar una anécdota personal, pero yo a partir de las redes sociales conocí a un grupo de mujeres, bueno, hay varios grupos de mujeres, de hecho, que no necesariamente somos feministas, ¿eh? O sea, son algunas de ellas, puede serlo, pues estamos en el tema de sostenibilidad y eso es lo que nos une, ¿no? El tema de cuidado ambiental, pero también en círculos de lectura, o sea, en cosas que no tendría esa red si no hubieran habido las redes sociales para permitirnos ejercer nuestra sororidad desde ahí, ¿no? Yo no sé, y es casi que una pregunta honesta, ¿eh? ¿Ustedes tienen grupos de desconocidos con los que interactúen? No, Y algunos, digo, grupos de WhatsApp, por ejemplo. ¿Y bueno, cómo llegaron a ellos? ¿Por videojuegos o así? Por Sí, mismos intereses, sí. Ok. Porque estoy pensando justo en eso, ¿eh? O sea, como veo que estos grupos, tengo uno de Monterrey aquí que se llama Ecoamixes, que empezaron porque somos varias, casi todas son mujeres, hay algunos hombres, seguidoras de una influencer que se llama Charlotte Broom, no sé si la ubican, ¿no? Se llama No Seas Güey su cuenta, se dedica a hablar de manejo ambiental. Se hizo un grupo de WhatsApp y de ahí salen oigan, ¿alguien conoce a un otorrino que me ayude? ¿Sabes? O sea, como cosas que no tienen nada que ver y que a mí me llama mucho la atención, que no sé si por suerte o por mi personalidad, pero casi todos esos grupos de los que estoy hablando que son desconocidas, que son gente que no ubico físicamente, que no sé ni cómo se llaman, son mujeres. O sea, yo no sé si existen eso en los hombres. La única referencia que he escuchado de hombres, grupos de hombres que no se conocen, muy lamentablemente son los donde los pasan los packs y donde se mandan, ¿no? Como estos temas de violencia digital. Entonces yo no sé si existan grupos buenos de hombres, quiero pensar que sí, ¿no? En donde los hombres se echen la mano para decir como alguien sabe dónde compro tal llanta o dónde compro, ¿no? Y miren cómo estoy cayendo en un sesgo de género de qué es lo que podrían platicarse, pero no sé si a lo mejor puede ser tu generación ya es más de, oigan, estoy triste, alguien conoce a un psicólogo, ¿no? No sé, ¿no? y no, totalmente de acuerdo. Sí, creo que tiene toda la razón. Digo, también caigo en este estereotipo, pero es cierto, creo que los grupos en los que tenemos más acceso es con personas con las que tenemos clases, nuestros amigos, amigos de la prepa. Creo que al menos yo también creo que se van haciendo más pequeños esos grupos en donde haya hombres que no se conozcan y podamos tener pláticas así. Entonces sí. Retomando un comentario que iba a hacer en la pregunta anterior que se me había ido el hilo, pero ya lo recuperé, era que tiene toda la razón en cuanto a que a veces las personas y las mujeres no tienen conocimiento acerca de las sociedades a las asociaciones civiles a las que pueden acceder, ya que a veces estas no tienen el impacto o no tienen el apoyo gubernamental, porque ahorita estoy trabajando en mi servicio social estamos con el Festival Cine en Uno, que este festival trata acerca de presentar a la sociedad las asociaciones civiles, organizaciones a las que se pueden acercar a pedir apoyo y se tiene un estereotipo que, no sé si se diga así, pero se tiene una idea errónea que las asociaciones civiles son todas, se asocian con el gobierno, cuando menos del 30% de la estructura de esta tiene que ver con apoyo al gobierno. Entonces, lo que tiene como objetivo este festival y se busca fomentar es que en la sociedad exista un mayor conocimiento acerca de las asociaciones civiles, organizaciones, institutos, que las personas, las mujeres, hombres, niños, cualquier persona pueda acceder para recibir el apoyo correspondiente a su situación. Y eso era lo que le quería mencionar de la pregunta pasada. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Uno de los aportes, ahí dice, la reunión gratuita se terminará en 10 minutos. Bueno, terminamos con esta pregunta entonces, si le parece bien. Sí. Muy bien, muy bien. Aceptar. Bueno, ¿cómo podemos llevar las reflexiones que tuvimos en esta entrevista inspiradas por la lectura de Marcela Legarde? ¿Cómo las podemos llevar a la práctica en la vida cotidiana? ¿Qué podríamos hacer nosotros para construir más espacios más igualitarios y libres de violencia? Mm, Creo que
Uno, ¿no? Ustedes encontrar sus propios sesgos. Todos las personas tenemos sesgos y entonces conforme encontremos nuestra propia sesgo que nos lleva a actuar de manera discriminante, es una manera más igualitaria, ¿no? Recordar que ninguno de nosotros está libre de pecado. Entonces, aún donde se esperaría, ¿no? Yo quiero pensar que, a ver, voy a caer en sesgos yo también, ¿eh? Pero de este grupo que estamos aquí, bueno, pues Daniela y yo seremos más empáticas con la situación de las mujeres porque sufrimos más violencias, pues también nosotros tenemos que reconocer que somos violentadoras de otras mujeres y de otras poblaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para todas las personas de construirnos en ese sentido? Creo que es la primera de ellas, ¿no? Siempre alzar la voz, para mí esa se vuelve cada vez más obvia. Yo no puedo entender que haya espacios en donde alguien sepa que están, y el TECMI ahorita es un buen ejemplo, ¿no? Alguien sabe que ocurre una violencia y nadie dice nada, ¿no? No nada más el gobierno o la empresa o la directora, o sea, los compañeros que estaba de Rudy, sea, ahora sí que haya sido como haya sido, no me digan que es la primera vez que ven un caso de violencia, ¿no? Pasó de ser bueno, bueno a malo, malo, no es posible. Hubo muchos in-betweens que nadie mencionó y que todos dimos por sentado, ¿no? Entonces creo que ese es entender que tenemos que ser tolerantes a la intolerancia, ¿no? Y no permitir que la primera de las violencias ocurra porque escalan muy rápidamente. Y eso sí es algo que podemos hacer todas las personas en nuestros entornos más inmediatos. Em, y ya no digamos, pues los hombres creo que tienen que romper el pacto con urgencia, ¿no? O sea, a mí el caso de Giselle Pericot me dejó fría, no nada más por los 70 hombres violadores, sino por los cientos y cientos que recibieron la oferta, dijeron que no y nunca dijeron nada, ¿no? Entonces, esa para mí es una como cosa más obvia, ¿no? No hay un espacio libre de violencia cuando se cometa una violencia y la gente se quede callada. Entonces, pues ese es el compromiso personal mío, ¿no? Y yo soy de esas que abre la boca para la menor provocación, pero también que busco inspirar en el alumnado, ¿no? El que no sean cómplices de situaciones de violencia, claro, extrema, como en los casos que mencioné de Rudy o de Giselle, pero pues en el día a día, ¿no? En el San Petrino peleándose, háganme el favor ayer los San Petrinos peleándose en el Uber, ¿qué diablos, no? O sea, ¿cómo permitimos ese tipos de violencia hasta que escalan así? Entonces, pues eso, ¿no? Creo que esa es nuestra principal herramienta, el alzar la voz y decir, "Ey, algo está saliéndose de control". Por supuesto, muchas gracias. Sí, realmente tenemos que romper esta barrera de quedarnos callados, porque al quedarnos callados, como usted dice, somos cómplices. Ujú. Entonces, tenemos que saber detectar estos casos, ayudar en la medida de lo posible y como mínimo no quedarnos callados, no poner la vista en otro lado, sino reconocer cuando existe una situación así en nuestros entornos. Ok. No, muchas gracias maestra por esta oportunidad de la entrevista. Muy enriquecedora su experiencia, sus comentarios, sus consejos son muy bien agradecidos y tomados en cuenta y lo platicaremos con nuestra maestra, la doctora Carolina Ríos Cavazos. Pues muchas gracias, chavos, y que les vaya muy bien en su materia. Muchas gracias maestra. Muchas gracias. Ay, hasta luego. Quedamos en Hasta contacto. Hasta luego. luego. Bye.